Hoy nos alejamos unos cuantos kilómetros de La Habana para realizar la visita de un pueblo que forma parte del municipio cabecera de San José de las Lajas, dentro de la provincia de Mayabeque. Sean bienvenidos a Tapaste. Y aquí, justamente a la entrada del pueblo o a las afueras, es que damos inicio a nuestro recorrido como parte de toda esa visita que estamos realizando por la provincia de Mayabeque. Aquí dejamos un pequeño riachuelo, muy sucio por cierto, y ahora estamos transitando por nada más y nada menos que la carretera de Tapaste. Evidentemente, para llegar a este pueblo tuvimos que hacer el recorrido que siempre hacemos desde la ciudad de La Habana, un transporte que nos moviera desde La Habana hacia la provincia de Mayabeque, específicamente hacia su municipio cabecera San José de las Lajas, que nos costó en esta ocasión 500 pesos cubanos, para luego desde ahí hasta Tapaste tomar otro medio de transporte, un taxi que nos cobró 70 pesos hasta la entrada del pueblo. Y como ven, así es como llegamos a este rincón de Cuba. Y ya pueden estar visualizando que es un pueblo bien tranquilo. Vamos a adentrarnos un poco más para ver más movimiento dentro de esta zona. Y para las personas que estén viendo un video de mi canal por primera vez o no hayan visto ninguno de estos recorridos, les comento que ya llevamos varios meses explorando la provincia de Mayabeque. Así que si quieren, después de este video pueden rebuscar por ahí por el canal, porque ya hemos recorrido sitios de la provincia como Jaruco, Güines, el mismo San José, no podía faltar, y otros lugares de ensueño como Playa Jibacoa, entre otros, que los invito a que no se lo pierdan. Miren, aquí donde muere el carro, el medio de transporte que tuve que tomar desde San José hasta aquí, hasta Tapaste. Y como ven, ya aquí hay mucho más movimiento. Pero como saben que esto atrapa completamente mi atención, creo que estamos cerca de una de las iglesias del pueblo. Así que vamos a ver si podemos entrar, a ver qué tal. Estaba buscando información porque aquí en Tapaste hay al menos 3 iglesias. Y vamos a hacer la visita de la que se encuentra precisamente dentro del parque de Tapaste, como pueden ver. Entonces vamos a entrar para preguntar el nombre. Miren, para mostrarles su fachada. Buenos días, ¿cómo es que se llama esta iglesia? La Purísima Concepción. Ajá, la Purísima Concepción. Gracias. Bueno, ahí escucharon el nombre. Iglesia de Nuestra Purísima Concepción. La busqué por todos los lados, traté de buscar información y ese nombre no aparece en Google. Cosas normales que nos pasan cuando realizamos estas aventuras. Vamos a ver si vamos con la otra. Pero miren qué bonita. No, por aquí no hay salida. Gracias, hasta luego.
Entonces no nos vamos a desviar de esta iglesia porque aquí, a un costado de la misma y del parque de Tapaste, se encuentra el cine de Tapaste. Si hay algo que me gusta de estos poblados, de estas localidades, es que al menos los cines guardan como que la estructura de lo que fueron ayer. Aquí está. Y me parece que hoy ya no es cine, pero bueno. Ahora estamos atravesando por aquí. Miren aquí la avenida 17. Nos estamos alejando un poco de la parte céntrica, ¿no? Pero bueno, para eso hay tiempo. Miren cómo es la vida aquí. Compra las galletas allí. Mañana no la compra. Qué tranquilidad en estos barrios o en estos pueblos, por tu madre. No sé si ahora mismo el poblado está en apagón, pero creo que no, creo que tienen luz. Vaya, este es el único ruido que te vas a encontrar en un lugar como este. El de los tractores, el de los coches de caballo. Y miren este tipo de viviendas que se ven para estos rincones de Cuba. Bueno, si seguimos en esta dirección, prácticamente ya salimos a los límites del poblado como tal. Y miren todas las llanuras y todos los montes que se ven a lo lejos desde aquí. Así que una vez explorada esta zona, vamos de regreso a la parte del centro del pueblo. Ahora nuevamente en el centro del pueblo vamos a estar recorriendo una calle que veo bastante movimiento y es precisamente la carretera Tapaste-Jaruco, porque sí, existen dos tipos de carreteras. La que estábamos recorriendo hasta este punto del video es Tapaste-Jamaica y la que van a ver a continuación es Tapaste-Jaruco. Fíjense qué interesante, y mientras la recorremos voy a dejarles unos cuantos datos históricos y curiosos acerca del lugar. El pueblo de Tapaste, como bien mencionamos hasta este punto en el video, se encuentra a pocos kilómetros del municipio cabecera de San José de las Lajas. Fue fundado en 1766 sobre el Camino Real de La Habana a Santiago de Cuba, en la sección entre Santa María de Rosario y Jaruco. O sea que básicamente estamos relativamente cerca de un municipio bien conocido por todos aquí en el canal de La Habana, que es en este caso El Cotorro, ya que Santa María de Rosario pertenece a él. Hasta 1788 perteneció a la parroquia de San Antonio de Río Blanco, constituyéndose una iglesia sobre horcones con tabla y guano. Y ya en 1803 fue ascendida a parroquia. Para 1816, el excelentísimo señor José Ricardo O'Farrill, a base del legado de su madre y de donativos del vecindario, edificó la iglesia de mampostería y con un esbelto campanario, siendo entonces declarada parroquia de ingreso.
Bueno, y si me lo preguntan, esta es la iglesia que nos sale en Google Maps, que salió en nuestras investigaciones, Iglesia Bautista Buenas Nuevas. Que es este tipo de iglesias que son entre una iglesia y una mezcla con una vivienda. De esos temas desconozco mucho, así que ustedes ayúdenme ahí que saben más que yo. Pero miren, aquí está la fachada. Y bueno, me imagino que en todos estos segundos o en todos estos minutos se han percatado del tema de los negocios y de la vida aquí en Tapaste. Bueno, miren, ahora mismo en la iglesia están llevando a cabo como una especie seguro de actividad para las personas de la tercera edad, que ahí tienen dominó, parchís, seguro les dan una merienda y esas actividades que suelen hacer en sitios como las iglesias. Ahora sí, nos toca perdernos nuevamente. ¿Y para qué hablarles del sol? Vaya, está que es un infierno. Miren estas casitas prefabricadas para acá. Evidentemente para estos pueblos, para estos barrios, poco a poco, las mismas personas se van como que extendiendo y es por eso que surgen este tipo de edificaciones que hemos visto muchísimo en localidades similares a esta, en otros rincones o en otras partes de Cuba. Con el tema de los negocios, me imagino que al ser un pueblo completamente aislado del municipio cabecera, por ejemplo, se dificulta más el hecho de los proveedores, de los recursos para el negocio como tal, de la cafetería, de la MIPYME, como ustedes quieren llamarle. Y por eso creo que eso quizás influye a la hora de exponerle un valor como tal a ciertos y determinados productos al cliente. Por eso quizás en estos sitios los productos en plan comida y demás estén un poco más elevados. Tengo que hablar bajito porque si no, si me pongo a hablar alto como yo acostumbro a hacer y nada más me escucho yo en todas estas calles, la gente va a decir, mira este loco hablando solo. Miren aquí como dice, se vende la casa. Al lado también se vende o se bermuda. Miren un tractor de aquí de agua potable. ¿Qué te metes del agua, Vaya, lo nunca antes visto en Cuba. Yo me imagino que ustedes estén más o menos informados. Ahora mismo es un preciado líquido, bueno, siempre lo ha sido, pero más aún todavía dentro de la isla, por el hecho de faltante y toda la escasez que hay. Ahí les estuve mostrando, ustedes saben, yo siempre explorando para ver si doy con todo aquí. La única tienda en moneda libremente convertible o MLC que he visto hasta ahora dentro del poblado o dentro del pueblo. Ahora seguimos por la misma carretera, pero en sentido contrario. Cosas que no ves todos los días. Un teléfono público dentro de una casa. Ok. Qué tranquilidad, caballero.
Miren, esta es la calle Martí. Esa calle no puede faltar en ningún rincón de Cuba. Siempre hay calles Martí en cualquier rinconcito. Este esqueleto de algo que seguro están construyendo en un futuro, seguro para hacer una vivienda o para hacer un negocio privado. Ok, esta es una de las casas más lujosas que he visto en toda Tapaste. Miren para allá. Miren hasta garaje, cámara de seguridad. Definitivamente aquí vive alguien con posibilidad. Y como ven, a veces de ser un pueblo pequeño, abarca unos cuantos metros cuadrados. Ahora ya vemos que no la quiero ahora ya. ¿Viste? De esta manera concluimos este genial recorrido que hemos tenido la oportunidad de realizar en el día de hoy por el pueblo de Tapaste, que espero les haya gustado. Saben que es súper válido que comenten y dejen en la parte de los comentarios opiniones, criterios que creen al respecto de lo que pudieron visualizar en este material, y evidentemente juega un papel fundamental que los conocedores de Tapaste y también los nacidos y criados en este pueblo dejen también todas sus impresiones, qué nos faltó, si estuvo bien el recorrido. No quiero despedirme sin antes decirles que estoy contrarreloj, porque saben que para llegar a estos puntos en específico tengo que hacer un viaje bien temprano en la mañana, y al mismo tiempo tengo que hacer el regreso lo más temprano posible, porque si no me cogen la confronta y se pueden imaginar que paso mucho trabajo con el transporte. Así que voy aquí corriendo a ver si busco el transporte de regreso para el municipio cabecera San José de las Lajas, y así me estoy despidiendo. No olvides dejar tu me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.